Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Llegamos a este viernes, 21 de julio, y seguimos escuchando a nuestro evangelista Mateo, que nos ha venido hablando la palabra del Señor Jesús. Hoy, ya en el capítulo 12, versículos del 1 al 8. Vamos a escuchar atentamente la proclamación. En aquel tiempo atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Les replicó: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no le estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa. Pues les digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendieran lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invitemos hoy al Santo Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, y digámosle: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos la norma de las normas, la misericordia del amor, que podamos hoy comprender esta palabra y llevarla a la vida. Amén. Volvemos la mirada al capítulo 12 que acabamos de proclamar en sus versículos del 1 al 8. Acuérdense ustedes, 1, 2, 3 lecturas, mirando toda la estructura. ¿Dónde está Jesús? ¿Con quiénes va? ¿En qué incurren los discípulos que molesta a otros personajes que se dirigen a Jesús, que lo recriminan por algo que pasó? ¿A qué se referían estos que quieren decirle a Jesús que sus apóstoles habían cometido una falta contra la ley? ¿Cómo responde Jesús? ¿Qué cita del Antiguo Testamento? ¿A qué personaje? ¿En qué situación y contexto pasaron lo que cita Jesús? Y cómo ellos, en ese ejemplo que les pone, no incurren en una culpa. Y eso lo hace para hacer una comparación, para mostrarse a él. Pero ¿cómo lo hace? ¿Qué términos utiliza? Él, que es más grande que aquel personaje que es más grande que el templo, pero ¿qué palabras utiliza? Y al final les dice, los manda a una comprensión. ¿Cuál es la comprensión que Jesús quiere que guarden en el corazón? Como siempre, disposición a cada una de las palabras, párrafos, la narración, el contexto, los personajes, las expresiones, las comparaciones de Jesús, para que pasemos al segundo momento a la meditación, lo que el Espíritu hoy nos dice. Estamos en un lugar donde Jesús cruza por un campo en sábado. Ustedes saben que un sábado para los hebreos es un día de descanso. Y estaba notificado pues que así fuera. Y los legalistas habían puesto una mano de situaciones donde se incurría en aquello de ir contra el descanso sabático por caminar no sé cuántos pasos, por hacer no sé qué trabajos. Era un día que no se podía trabajar. Y ellos tomaron comer estas espigas de los discípulos como una forma de trabajo. Entonces, supuestamente legalistas le dicen a Jesús: están infringiendo la ley, porque están trabajando y haciendo esto y esto y esto. Entonces, aquí Jesús, el diálogo que nos lo había mostrado ya la palabra es que sintieron hambre. Y la verdad es que venían seguramente de una población donde no les habían ofrecido comida. Imagínense ustedes los recorridos que hicieron los apóstoles con el Señor Jesús. El Señor Jesús enseñado también un poco como la austeridad, pero los apóstoles humanos sintieron hambre. Es que es natural tener hambre.
y arrancaron unas espiguitas ahí como quien dice, diríamos nosotros ahí como para embobar ahí un tiempito el estómago porque sí les dio hambre. Y entonces este era un oficio clasificado como aquello que es una norma que no se puede violar. Entonces esperaban que Jesús reaccionara y que hiciera pues ahí toda una reprensión a los apóstoles. Y lo que Jesús hace es, algo que él hace en otros momentos, tomar situaciones del Antiguo Testamento, supuestamente ellos tan conocedores de la historia de Israel, donde se acuerdan ustedes cuando David, o se acuerdan más bien, pues los invito a que vayan al pasaje del primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 2, 7, donde el sacerdote Ahimelech le permite a David comerse el pan que había destinado para el templo de los sacerdotes, que eso era una ley que venía del Éxodo 25, versículos 23 al 30. Pueden ustedes ir y mirar. Cuando David llegó con estos hombres no tenían pan profano, es decir, pan natural, sino que tenían esos panes de la proposición y se les permitió a David. Entonces, el sacerdote lo podía hacer y no incumplía en un delito. Él podía tomar de los panes de la proposición y se los ofreció a David. Pues resulta que aquí hay uno que es más que David en ese sentido, que es sacerdote. Jesús es el sumo sacerdote, es más que el templo y Él es Señor del sábado. Y puede dispensar y mostrando que esta norma está por encima de la misericordia a una norma que no debe ir contra la salud humana, por ejemplo en este caso, contra algo que es natural como el hambre física en aquel momento. Entonces Jesús viene a mostrar cómo Él lo puede hacer, Él puede dispensar, pero lo hace no para llamar la atención de sí, sino para que ellos cambien el corazón. Y el trasfondo aquí es la cita de Oseas capítulo 6 versículo 6, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces hay una crítica a esa rigidez de la norma por la norma sin mirar la misericordia, y ese es el trasfondo de hoy. Entonces eso como nos toca a usted y a mí hoy en este día, cómo nos lleva a mirar a veces que por rigideces también no miramos la misericordia y no caminamos en el amor. ¿Se acuerdan ustedes ayer que hablábamos del yugo de Jesús, que era el amor, y que es la propuesta definitiva de Jesús? El amor, lógicamente, los judíos tenían su culto y estas normas por el amor a Dios, pero cuando se volvían en sí mismas como por encima de las necesidades del hombre, pues no tenían sentido. Aquí Jesús quiere mover el corazón, y esto nos lleva a mí y a usted hoy a pensar en cómo Dios nos mueve el corazón y cómo verdaderamente si hay una regulación, en la iglesia tenemos una normatividad, tenemos un culto que hacemos, pero lo hacemos por amor. Y la manifestación de la misericordia es la base. Oseas 6:6, misericordia quiero, que no sacrificio. Entonces, hoy esta auténtica experiencia de esta comunión con Dios es una muestra del amor que nos invita. Que ustedes y yo hoy podamos decir con el Salmo 51, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Y es poner toda la vida delante de Él. Y es poner toda nuestra fuerza y todo este pasaje de un hecho muy natural, donde Jesús quiere como decirle a los que saben supuestamente, que se fijen y vayan más allá. Hoy Dios le podría decir al corazón suyo y al mío que vaya más allá de ciertas rigideces y ciertas normatividad, no porque sean malas ciertas estipulaciones, sino porque lo más importante de la vida está dado en el amor y en la intencionalidad sana de dar la vida y de amar y de servir. Qué bueno hoy mirar cuánto estamos dispuestos a sacrificarnos también por otros, por el amor a otros. En algún momento comprender las actuaciones de unos sin juzgar y ser justicieros como estos personajes, y comprender qué es lo que ha movido de fondo a otras personas. Miremos qué ha pasado en nuestra vida en torno a esta palabra que se nos presenta y hagamos oración. Bendito sea, Señor, por tu palabra que nos llena de vida,
y sobre todo hoy nos invita a la misericordia. Tú eres más que el templo y eres más que David. Has venido a mostrarte como es más que el Señor del sábado. Que podamos hoy comprender que no son las condenaciones, sino el amor y la misericordia y toda la invitación al servicio, lo que verdaderamente es un culto agradable para ti. Que podamos tener un corazón contrito y humillado, y sobre todo un corazón limpio, que no está buscando incriminar y recriminar a otros, sino vivir y mostrar tu misericordia y tu gracia para que otros se acerquen a ti. Pan vivo bajado del cielo. Amén. Cuarto momento, el propósito que nos deja hoy esta palabra, una acción concreta. ¿A qué lo mueve hoy esta palabra? ¿Cómo la comprendió? ¿Cómo la lleva verdaderamente a su vida hoy? ¿Cómo quiere usted en algún momento vivir el amor? Comprender que hay un culto, hay una normatividad también dentro de la vida de la fe, pero cómo está alimentada en la base del amor y cómo vivirla en un propósito especial en su vida. Que esto le derive a usted, bueno, esta palabra de Jesús me invita a ser más misericordioso, a bajar el corazón y a tener humildad, a no estar de justiciero y de fiscalizador también de la vida de los otros, sino mirar primero mi vida y como ejemplo entonces invitar en el amor la transformación de la vida de los otros, etc. Para que nos quedemos contemplando esto, misericordia quiero y no sacrificios. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz, demos gracias a Dios. Feliz día para todos.